Bien, ahora vamos a hablar sobre qué es el conocimiento filosófico. Con la palabra filosófico ya nos damos una idea de que este conocimiento tiene que ver con la filosofía. Y pues la filosofía entendemos que está basada en el uso de la lógica y la razón. Es así como también el conocimiento filosófico está basado en la reflexión y en la construcción de ideas a partir del uso de la razón, y pues está dirigida en busca de saber. El conocimiento filosófico surgió a partir de la capacidad de nosotros los seres humanos de reflexionar principalmente sobre temas inmateriales o temas a los que no podemos darle una rápida respuesta. Y como trata de teorías que no pueden ser probadas, es decir, teorías que no tienen una base, este conocimiento no es verificable, es decir, que es infalible. El conocimiento filosófico es también un conjunto de saberes obtenidos mediante la observación, mediante el análisis y mediante la reflexión sobre la naturaleza, sobre la realidad y sobre la existencia de nosotros, los seres, y pues todo lo que nos rodea. La principal función del conocimiento filosófico es generar nuevas ideas y también generar nuevos conocimientos a partir de la reflexión y la argumentación. Y bueno, sabemos que todo esto se da por medio de la razón. También busca responder cómo nosotros los seres humanos nos relacionamos con la realidad, con la existencia, y más que todo nos aproxima a la sabiduría, que esta es la que guía cada una de nuestras vidas desde que nacemos. Este conocimiento busca encontrar la verdad de todo, y existen diferentes tipos de conocimiento filosófico. Estos conocimientos abarcan diversos temas, disciplinas y, por qué no decir, también métodos o teorías que permiten resolver diversos problemas en el ámbito filosófico. Por ejemplo, el conocimiento epistemológico, que sabemos que este estudia el origen y la validez de las ideas, y así como también el conocimiento político, que como está relacionado con la política, este estudia cómo se relaciona el ser humano o cómo se relacionan los individuos en una determinada sociedad. Ahora vamos a ver las características del conocimiento filosófico. Como características tenemos que es un conocimiento racional, que es un conocimiento sistemático, que es un conocimiento crítico, que se vincula con la historia, que es un conocimiento integrador y pues que es especulativo. Vamos a ver por qué es un conocimiento racional, porque busca dar respuestas comprensibles a nuestro entendimiento, para que de esa forma nosotros la logremos comprender de una manera un poco más sencilla, por así decirlo, sobre los fenómenos o hechos que normalmente desconocemos. Es sistemática, ¿por qué? Porque busca organizar los conocimientos que se reúnen sobre un tema a partir de un modelo que más que todo nos permite a nosotros transmitir esas ideas a otras personas, y es así como se va transmitiendo de generación en generación, y pues así también es más fácil de fomentar el aprendizaje, ¿no? Es crítico porque es un conocimiento que nos envía al análisis, nos envía a analizar y a razonar sobre aquello que no conocemos, en especial si tenemos alguna duda. Y pues de esta manera este conocimiento o esta característica que es crítico nos ayuda a acercarnos más a la verdad. También se vincula con la historia. ¿Por qué? Porque es un conocimiento que se relaciona con el contexto histórico, o por decirlo de otra manera, con lo que ha sucedido en el transcurso de la historia de la humanidad. Así como también se vincula con la cultura y con la sociedad que normalmente está en los libros o en las páginas o por decirlo así en revistas que tratan sobre la historia. Y pues también estas historias van cambiando con el paso del tiempo, porque si bien es cierto, sabemos que cada día salen nuevas teorías de diversos filósofos, y estas teorías van teniendo un avance, van siendo más desarrolladas cada vez, y de esta forma se logra tener nuevos conocimientos o nuevas ideas
que nos ayudan a nosotros, a nuestro crecimiento como seres humanos y como sociedad. Es un conocimiento integrador. ¿Por qué? Porque abarca y trata de darle sentido a las experiencias humanas, es decir, así como todo lo que podemos sentir, todo lo que podemos hacer o imaginar. Por eso dice que es un conocimiento integrador, porque de esta manera nos ayuda a generar nuevos conocimientos. Y pues es especulativo. ¿Por qué? Porque es un conocimiento que a través de la reflexión busca acercarse a la realidad de las cosas, pero no sabemos a ciencia cierta si este conocimiento o estas teorías son verdaderas o falsas. Es por esto que el conocimiento filosófico no está obligado a probar sus teorías. Por eso decimos que es especulativo, porque no sabemos a ciencia cierta si las teorías son verdaderas o falsas, porque no tienen algo que las refuerce, algo que les dé sus bases. Como ejemplo para el conocimiento filosófico tenemos el ser y el tiempo. Sabemos que estos temas abordan el sentido temporal del ser. Entre sus aportes está definir al ser humano como alguien que puede ser y destacar más que todo la existencia de ese ser en cualquier momento de su vida. Por eso habla sobre el ser y el tiempo. Este es un tema un tanto complicado o un tanto difícil de explicar, pero es un ejemplo que tiene que ver con el conocimiento filosófico, ya que fue inspirado o creado por medio de la razón, porque en algún momento alguien se detuvo a pensar sobre la existencia y sobre el tiempo que hemos vivido o que estamos viviendo actualmente, o incluso el que ya vivimos. Entonces, ahora vamos a hablar sobre el conocimiento teológico. Teología tiene que ver con religiosidad o fe religiosa. Es por eso que el conocimiento teológico o religioso se basa principalmente en la fe religiosa, y afirma que en esta fe o en este conocimiento está la verdad absoluta. La verdad absoluta es aquella que no se puede debatir, porque simplemente hay que creerla, porque es un sistema organizado de creencias que explican los misterios que rondan nuestra mente, o tratan de darnos a nosotros a entender que nos dan la respuesta de todo, pero no nos dan la oportunidad de nosotros poder debatir, ya que tratan sobre hechos, se podría decir paranormales, o hechos que son sobrenaturales, que nosotros no podemos encontrarle una respuesta tan rápido, tan lógica desde nuestro punto de vista. El conocimiento teológico es el estudio de las creencias religiosas, así como de cada una de las religiones que existen actualmente en el mundo. Así también se relaciona con los hechos de la divinidad que no se pueden cuestionar, porque es un conocimiento cerrado, como dije, que principalmente estudia todo lo necesario acerca de un ser superior, y por esto no podemos dar una respuesta sobre nuestro punto de vista a algo sobrenatural, algo que no tenemos más que todo el conocimiento. El origen del conocimiento teológico se remonta a la antigua Grecia, donde nace este conocimiento con el fin de terminar con una civilización politeísta. ¿Qué es politeísta? Politeísta es que cree en varios dioses. Entonces, en aquel tiempo, como habíamos estado analizando anteriormente en las clases o en el transcurso de este semestre, aprendimos que está el paso del mitos al logos. Estas civilizaciones, o esta civilización de Grecia, creía mucho en varios dioses, y ponía como dioses al sol, que a la tierra, a las plantas o a cualquier cosa que pudieran ver, incluso animales como los leones. Entonces varios filósofos se reunieron para darle fin más que todo a esta civilización que creía en varios dioses, que se llama politeísta, y de esta forma crearon las religiones para así que las personas ya no crean en varios dioses, sino más bien que crean en determinados dioses, pero ya no eran
dioses en el torno de, 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 de cosas materiales, como por ejemplo el sol o la tierra, sino más bien ahora los dioses eran personas, estaban retratados en personas. Y fue así como nacieron cada una de las religiones que actualmente conocemos. También vamos a analizar las características del conocimiento teológico. Entre las características del conocimiento teológico tenemos el origen, tenemos el estudio de lo divino, tenemos que es sistemático, que no es comparable y que es subjetivo. También que su principal fuente son las obras sagradas, que no es refutable. Y pues luego estaremos analizando un ejemplo del conocimiento teológico, pero ahora vamos a analizar un poquito más a profundidad sobre las características del conocimiento teológico. Origen. La palabra teología proviene del griego theos, que tiene como significado Dios, y logos, que se traduce en estudio o razonamiento. Entonces, podemos decir que teología es el razonamiento de Dios o de la religión. Y pues también no podemos decir que no es una casualidad que el origen de esta palabra sea griego, ya que en la Grecia clásica, entre los siglos 3 y 4 a.C., esta palabra se empezó a utilizar para dar respuesta más que todo a los sucesos sobrenaturales que se daban o que se explicaban sobre dioses o sobre cosas divinas. La siguiente característica es que estudia lo divino. ¿Por qué? Porque es una de las principales características que definen a este conocimiento, ya que no es algo terrenal, sino más bien algo sobrenatural, puesto que considera que la revelación que poseen los creyentes no depende del hombre, sino más bien de que es dada por entidades divinas. Es así como nace la Biblia, que según fue inspirada por Dios, pero fue escrita por hombres. Es sistemático porque se considera que el conocimiento teológico es sistemático, ya que explica el origen, el significado y también la finalidad, y pues sobre todo el futuro o el fin del mundo en el que vivimos, así como solemos escuchar a veces a las personas que están arraigadas a religiones como por ejemplo el Evangelio, y ellos dicen que el fin del mundo, o bueno, nos dan ese mensaje de que en la Biblia está desde que el mundo inició hasta que el mundo va a terminar, hasta que el mundo va a finalizar con el Apocalipsis, que bueno, creo que ya todos tenemos conocimiento de eso. También nos dice que es comprobable porque es un estudio que no se puede comprobar. ¿Por qué? Porque simplemente es algo sobrenatural. Es por esto que también la ciencia no aporta o no le da soporte a la religión. La ciencia no encuentra una explicación, por así decirlo, a la religión. Es subjetivo. ¿Por qué? Porque el conocimiento teológico, debido a que se basa en distintas normas o doctrinas. Doctrina significa reglas que a lo largo de los años han constituido como cuestiones sagradas. Por ejemplo, los 10 mandamientos. Esa es una doctrina, una regla del catolicismo o del evangelio. Su principal fuente de este conocimiento son las obras sagradas, porque se considera que el conocimiento teológico puede adquirirse a través de distintos textos y libros sagrados, como por ejemplo el Corán, la Torá, o en el caso del cristianismo, los que creemos en Jesús, la Biblia. También tenemos que no es refutable. ¿Por qué no es refutable? Porque para los seguidores de cada religión, el contenido expuesto en cada una de sus religiones tiene que ser aceptado totalmente. ¿Y por qué tiene que ser aceptado totalmente? Porque las religiones no nos dan la oportunidad de nosotros refutar, o cuando estamos dentro de una religión, no nos dan la oportunidad de nosotros rechazar alguna de sus reglas o romperlas, porque simplemente ellos creen que cada una de esas reglas o de esos mandatos o de esas doctrinas tiene que ser respetada. ¿Por qué? Porque simplemente está escrito en la Biblia o ellos lo entienden de esa manera. Muchas religiones tienen doctrinas o reglas que son
por decirlo así, irrelevantes, que no tienen nada que ver. Y pues esas religiones obligan a sus seguidores a que sigan estas reglas, porque si no las siguen, simplemente los expulsan de su religión, ¿no? Entonces por eso dice que no es refutable. Ahora vamos a ver ejemplos del conocimiento teológico. Si nos ponemos a pensar, el conocimiento teológico más cercano que podemos tener o que hemos observado, yo creo que es el católico, porque era una religión que estaba, o tal vez es la religión que tiene más afluencia de seguidores en todo el mundo. Bueno, ahora está siendo alcanzada por el Evangelio, pero anteriormente era la religión con más afluencia de seguidores que tenía. Y pues la teología del catolicismo o de la religión católica se parece en gran medida al conocimiento católico de la religión cristiana. ¿Por qué? Porque siguen a Cristo. Ellos creen en Cristo, creen en Jesús, y su propósito principal es entender y más que todo ahondar con los temas que están escritos en la Biblia. Y pues según ellos la Biblia es, como lo dije hace un momento, es algo que está inspirado por Dios, pero fue escrito por varios hombres. Entonces la religión católica, todos tenemos conocimiento de que siguen más que todo a Dios, y bueno, en el ámbito católico a santos, pero ya en el ámbito evangélico, los evangélicos no creen en los santos, sino más bien en la Trinidad, que es Dios, Jehová, Jesús y el Espíritu Santo. Y bueno, este fue el ejemplo del conocimiento teológico. Muchas gracias.